Comenzamos nuestro tema de hoy, que es un tema muy apasionante, la pedagogía de Dios, la pedagogía divina, dentro de la transmisión de la fe, ¿no? ¿Qué aprendemos de lo que Dios hace en el Antiguo Testamento como pedagogía de la fe, como transmisión de la fe? ¿Qué aprendemos? De hecho, en el directorio, en el número 91, hay momentos donde habla especialmente, ¿no?, de que, pues evidentemente hay que conocer el Antiguo Testamento para transmitir la fe, pero veremos la importancia que tiene conocer bien el Antiguo Testamento, saber interpretarlo, saber leerlo en el cauce de la Iglesia, para aprender del modo de hacer de Dios a la hora de revelarse. Dice, hablando, este apartado lo habla especialmente en el punto de la catequesis, pero recordar que siempre se puede extrapolar y extender a cualquier persona que tenga deseo de transmitir la fe. Dice, la catequesis extrae su mensaje de la palabra de Dios, que es su principal fuente. Por tanto, es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Es Evangelii Gaudium, ahí está citando. La Sagrada Escritura que Dios ha inspirado llega más profundamente al alma humana que cualquier otra palabra. La palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Dios habla y su palabra se manifiesta en la creación y en la historia. Bueno, para ayudarnos a hacer este camino por el Antiguo Testamento, que evidentemente pues será breve, porque es muy amplio. De hecho, el año que viene retomaremos otra vez algún aspecto. Pero nos va a acompañar don Ignacio Carvajosa. Es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, doctorado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, entre otros títulos. Es catedrático de Antiguo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y director de la revista Estudios Bíblicos desde 2007, miembro de la Sociedad de Literatura Bíblica, que lo digo en castellano porque es en inglés más complicado, con sede en Estados Unidos desde 2002, y miembro de la Asociación Bíblica Española desde 2005. Entre sus publicaciones destacan De la fe nace la exégesis, la interpretación de la Escritura a la luz de la historia, de la investigación sobre el Antiguo Testamento, o las características de la versión siríaca de los Salmos, o junto con otros autores, Vetus in Novo, el recurso a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Ahora está trabajando, entre otras cosas, en el segundo volumen, que ya publicó el primero, sobre el comentario de los Salmos de la Biblioteca de Autores Cristianos. Además, tengo la gracia de compartir con él el carisma nacido del venerable don Luigi Giussani, del que hemos aprendido también a leer la Escritura dentro de este gran cauce que es la tradición de la Iglesia. Pues sin más, os dejo con don Ignacio Carvajosa. Buenas tardes a todos y muchas gracias, don Jesús, por invitarme a este momento en el que, quiero ilustrar cómo el Antiguo Testamento nos ayuda en la catequesis a la hora de transmitir la fe. Por lo tanto, mi punto de partida es este. A nosotros nos preocupa a todos transmitir la fe, comunicar la fe. Nos preguntamos de dónde partir, cómo se hace. Y en realidad nosotros no tenemos otro paradigma, creo que os resulta evidente y así lo habréis visto en vuestra formación. No tenemos otro paradigma que el de Jesús mismo. Pues cuando Dios se ha hecho carne, lo hemos testimoniado en los Evangelios, cómo Él comunicaba la fe, cómo comunicaba la buena noticia, qué es lo que hacía y lo que no hacía, qué instrumentos utilizaba y cuáles no. Me parece que es el paradigma más claro, igual que lo es lo que hicieron los primerísimos discípulos de Jesús en la misión, es decir, los primeros apóstoles, y que está testimoniado en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos. Pero claro, yo soy profesor de Antiguo Testamento y la pregunta que me pongo, o que os podéis poner vosotros, ¿y qué dice el Antiguo Testamento? Visto que en el Antiguo Testamento no aparece ya todavía Cristo, solo profetizado, ¿no?, solo como semilla, ¿qué puede decir el Antiguo Testamento sobre la pedagogía de la fe? Pues bien,
la encarnación de Jesús ha sido preparada largamente a través de la elección de un pueblo. Y en este sentido, el Antiguo Testamento contiene relatos y textos que son paradigmáticos de esa pedagogía de Dios. Realmente lo vamos a ver hoy, cómo aprender, mirar cómo Dios elige un pueblo, la pedagogía que emplea con ese pueblo, es algo verdaderamente útil para aprender también nosotros cómo Dios se comunica, cómo llega a ser eficaz en su comunicación y cómo educa a este pueblo, que es lo que queremos hacer también nosotros, para, me gusta a mí decir, para sacar el fruto más acabado de ese pueblo, del pueblo judío, que es esa chavala de 15 años, educada en esta conciencia, que se llama la Virgen María, de la que nació Jesús. Bueno, pues fundamentalmente lo que quiero hacer en este momento es centrarme en 4, no sé si llamarlo episodios, por lo menos los 2 primeros, en 4 textos o conjunto de textos del Antiguo Testamento, por ser muy concreto, que contienen 4 indicaciones para nosotros, muy claras, de cómo debe ser, de lo que debe ser nuestra comunicación de la fe y lo que no debe ser. Voy a intentar, cuando saque las conclusiones de cada uno, poder mostrar cuál es el camino y qué tentaciones debemos evitar. El primero de ellos lo he titulado Iniciativa de Dios y respuesta o responsabilidad del hombre. Bien, de nuevo volvemos sobre la pregunta. Estoy con mis chavales en catequesis, me preocupa este grupo de niños o de jóvenes o de matrimonios. ¿Cuál debe ser el punto de partida? ¿Qué es lo que debo poner delante? O sea, ¿cuál es mi punto de partida? ¿Sí, no? Bueno, pues vayamos al primer momento, ya que no os tengo delante físicamente, no os puedo preguntar, pero si pudiera, lo haría en toda la Biblia. ¿Cuál es el primerísimo momento en el que Dios toma la iniciativa dentro de la historia? Más allá, evidentemente, de la iniciativa grande que ha tomado en la creación, por el mero hecho de crear todas las cosas que nos preceden, las montañas, o de crearnos a nosotros. Pero ¿cuál es la primera iniciativa que ha tomado? Es la llamada a Abraham. Pues bien, esta llamada a Abraham contiene ya un punto paradigmático para todos nosotros. Leo, dice, estamos en el capítulo 12 del Génesis. Para aquellos que hayáis estudiado un poquito de Biblia, quizá os resulta ya familiar la diferencia entre los primeros 11 capítulos del Génesis, que no hablan de Israel, hablan de cuáles fueron los orígenes de la humanidad. 2 relatos de la creación, el problema de la caída, el diluvio, la Torre de Babel, etcétera, etcétera. Son cosas que tienen que ver con los orígenes del mundo tal y como lo conocemos. Y ya en el capítulo 12 empieza una historia particular, que además ya podemos identificar, situar espaciotemporalmente en Mesopotamia, donde ha estado el Papa. Vamos a recrear el lugar donde estuvo el Papa hace poco, allí en Irak, en Ur de los Caldeos. Y Dios, el Dios que llaman aquí Yahvé, dice: el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y continúa: Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Y comienza este camino de Abraham, remontando los 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y luego descendiendo por el mar Mediterráneo hasta lo que hoy conocemos como Tierra Santa y el resto de las aventuras de ida y vuelta de Egipto. ¿Qué podemos aprender de este relato? Bueno, antes de decir qué podemos aprender, me interesa saber qué es lo que había, cuál era la posición de los hombres antes de que Dios tomara esta iniciativa. Porque atentos a este momento, nosotros cuando empezamos la catequesis, si me apuráis,
podemos estar antes de Abraham o después de Abraham. Lo digo esto para que, como las pistas del juego, pensarlo. Yo he empezado esta catequesis como antes de Abraham o como después de Abraham. ¿Qué es lo que había antes de Abraham, antes de que el misterio de Dios quisiera entrar en la historia y llamar? Sabemos bien que existían las religiones, es decir, la creatividad del hombre, que no puede no intentar conocer, pues si cuando voy a la guerra, ¿qué sucederá? ¿Qué ha pasado con los muertos? ¿Por qué no da luz mi mujer? ¿Por qué el ganado? ¿Si va a llover este año? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué ha caído un rayo allí y no aquí? Quiere intentar penetrar en el misterio. Y sabemos que existía lo que llamamos el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Y me interesa decir esto porque os puede ayudar a muchos. Nosotros normalmente pensamos que el politeísmo es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque multiplicamos por 10, por 15, por 20 la idea que nosotros tenemos de Dios. Pero os aseguro que eso no era el politeísmo. Los que vivían en el desierto no tenían un pelo de tontos. Seguramente somos más tontos nosotros, menos capaces ante la realidad que en la antigüedad. Ellos no tenían la imagen que tenemos de un Dios único, un Dios personal, y lo multiplicaban de forma ingenua. Nosotros pensamos que eso es ingenuo y que es más razonable un único Dios que ha creado todo. Fijaos que con este esquema, ¿qué es lo que pasa en los últimos 2 siglos? Que nos han robado la cartera. Han dicho, politeísmo era una ingenuidad, luego ha llegado el monoteísmo, que nos parece muy razonable, pero lo que están diciendo los pensadores en los últimos 2 siglos, también el monoteísmo, pensar que hay un Dios, es una ingenuidad. Y hemos llegado a la razón, porque pensar que hay un Dios cuando sabemos que las cosas funcionan por la ciencia es una ingenuidad. El politeísmo no era esto. ¿Qué es el politeísmo? Los hombres de Mesopotamia, antes de Abraham, pensaban que existía una especie de hado, se dice en castellano, con H, hado, fatum en latín, una especie de designio apersonal. No tenía naturaleza personal, lo que hoy llamamos naturaleza, que era una especie de matriz que sostenía toda la realidad y que no tenía ninguna voluntad de comunicarse y se comunicaba a través de las reglas que rigen la naturaleza. Y los dioses son como ventanas, como iconos para acceder, para conocer ese ignoto. Por ejemplo, el dios de la justicia, el dios de la guerra, el de la fecundidad, eran como iconos, y uno a través de ellos intentaba entender por qué ha pasado esto, por qué ha pasado lo otro, ¿no? Pero no penséis que tenían la personalidad, o es un dios al que uno se puede dirigir como el nuestro. En cierto modo, fijaos, por eso os digo, si empiezo la catequesis antes de Abraham, el politeísta lo que intentaba es apropiarse de forma racional, ¿por qué ha sucedido esto? Entonces, ¿por qué ha caído un rayo aquí? Evidentemente pensar por un momento Filomena, que ha caído especialmente aquí en la provincia de Madrid, ha caído la nieve. No había pasado en mucho tiempo. Si eso sucede hace 2000 o 3000 años, la gente es muy razonable como nosotros. Nosotros ya lo sabíamos porque hoy tenemos una serie de conocimientos y decimos, estaba previsto porque hay una serie de problemas en la atmósfera. En aquel entonces se preguntaban, ¿por qué ha caído esta nevada? ¿Pensáis vosotros que es ingenuo hacerse esta pregunta? A mí me parece que no. Intentaban entender porque evidentemente, yo qué sé, algo habrá pasado, no puede haber sido por casualidad, porque va en contra de la regularidad. Pues hay que ir al otro momento, hace 50 años que pasó lo mismo, y entonces fue cuando cambió este rey o murió aquel, y entonces uno piensa pues que por conexión pues va a pasar lo mismo. Bueno, resumo, para no enrollarme en esto, es decir, antes de Abraham estaba el intento del hombre y la mujer de apropiarse racionalmente, de entender, ¿no?, a través de las ventanas de la realidad, un poco como hoy en día, ¿no?, que hemos fragmentado la realidad. Existe la naturaleza, que no es personal, la naturaleza ha hecho. Nosotros intentamos a través de la razón, penetrar aquí,
a través de la química, de la física, de la biología, de otras ciencias. El gran cambio que ha sucedido es que de repente esa especie de hado de destino que no era personal ha decidido entrar en la historia y se ha comunicado. Ha comunicado su voluntad. Un Dios, el único Dios personal. Por eso digo, ¿empezamos la catequesis con un intento nuestro o partiendo de algo, de una iniciativa que ha tomado en la historia y que ha llegado hasta mí el misterio? ¿Qué nos toca por nuestra parte? Por parte del politeísta estaba claro, no habiendo iniciativa de ningún Dios, simplemente pues tú tienes que intentar penetrar con creatividad a través del culto, a través de algunas reglas. A Abraham, ¿qué le tocaba? Fijaos, en Abraham no se produce ese intento de apropiarse racionalmente de un universo que es previsible. En Abraham nace la obediencia, porque Dios comunica su voluntad y Abraham, no entendiendo tantas cosas, os dejo ahí el resto de los relatos, ¿no? Como el sacrificio de su hijo cuando se le pide, no entendiendo tantas cosas, obedece, sigue, responde, vete para allá que va Abraham, ¿no? Uno puede empezar, a la hora de pensar un año en la catequesis, a la hora de pensar cómo respondo a esto, puede partir de sí mismo o puede empezar a mirar, pero ¿qué ha hecho Dios? ¿Cómo ha entrado en la historia? ¿Cómo ha entrado en mi vida? ¿No? ¿Por qué he llegado a ser yo catequista? Bien, este es el primer paso, que me interesaba, ¿no? Es decir, que por parte nuestra iniciativa, nuestro punto de partida a una catequesis no puede ser sino el reconocimiento de algo previo, de una iniciativa de Dios. Fijaos que la cosa puede parecer que cómo no voy a partir yo de ahí. Bueno, pues yo os digo por experiencia propia que uno puede dar por supuesto lo que ha sucedido, lo que me ha traído hasta aquí, y luego yo con un papel inventar cómo voy a hacer y el mirar, estar atento, cómo Dios ha entrado, cómo he llegado yo hasta aquí, y obedecer, seguir, responder, reconocer, y sobre todo, como vamos a ver ahora, el segundo paso, reconocer la acción de Dios que es siempre contemporánea. Por eso el segundo paso que me interesa dar ahora con todos vosotros, Dios acompaña la vida de su pueblo, dice el Éxodo, con su mano potente y su brazo extendido. 2 puntos, la salida de Egipto. Segundo relato en el que me quiero detener es el relato que ha marcado absolutamente toda la historia de Israel, toda su memoria, toda su carácter, que es algo que sucedió en un tiempo muy remoto, en torno al siglo XIII a.C., y de lo que tienen memoria y ha permeado toda la memoria, que es la prodigiosa salida, el paso del Mar Rojo. Bien, todo esto para ilustrar, y como siempre al final sacaré estas consecuencias para la transmisión de la fe, todo esto para ilustrar cómo lo que sucedió en Abraham, esta iniciativa de Dios, sigue presente en la vida del pueblo. Pensar por un momento cuando Moisés dice: Señor, si tú no vienes con nosotros, no nos moveremos de aquí. Creo que es el capítulo 33 de Éxodo. Si tú no vienes con nosotros, no nos moveremos de aquí. Fijaos qué diferente es empezar una catequesis, un año, un camino con unas personas, con unos jóvenes, diciéndole al Señor: mira, Señor, yo voy para adelante, tú me has llamado, o me ha llamado el señor párroco, pero si tú no vienes conmigo, yo no me muevo de aquí. Porque creatividad, o sea, que estas personas puedan seguir mi creatividad o que me sigan a mí, van mal, ¿no? O sea, permíteme que yo pueda seguir lo que tú haces. Vente conmigo y que mi trabajo sea sobre todo reconocer lo que pasa. Bien, leo este episodio, lo tenéis en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Recreo esa escena y luego voy a los versículos finales, que son los que me interesan. Durante los capítulos primeros hemos visto la vida dura de la esclavitud. El Señor llama
a Moisés, igual que llamó a Abraham, sigue llamando, él toma la iniciativa. Moisés, conocéis toda la historia, no la voy ahora a volver a contar, cuando, habiendo sido educado por la hija del faraón, ve a su pueblo y el Señor le llama para sacar a su pueblo. Consigue por fin que el faraón les deje salir para dar culto a su Dios y sacrificar en el desierto. Huyen, el faraón se da cuenta y comienza la persecución. Y parece, fijaos, pensar vosotros, ¿no? Cuántas veces estáis desesperados, no funciona, ¿no? Parece que no sirve de nada, pues imaginaos el pueblo de Israel que tenía encima ya el ejército del faraón y por delante un mar inmenso, imposible, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ¿eh? Y encima se quejaban con Moisés. Y de repente sucede algo imprevisto, algo que no podíamos ni pensar ni imaginar, y es lo que conocéis que sucedió allí de forma prodigiosa. No sabemos exactamente cómo fue. El relato nos dice esto, ¿no? Se abrieron las aguas. El caso es que el pueblo pudo pasar a pie enjuto, decía nuestra antigua traducción, en pie seco, ¿no? Mientras que las aguas caían sobre el ejército del faraón. Y fijaos lo que dice en el capítulo 14, para concluir este relato. Dice el versículo 30: aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. En realidad lo que vio Israel es que a Dios no lo vio por ningún lado. Lo que vio es que de repente ellos han pasado y el ejército no ha pasado y se ha quedado en el mar. Y dice el versículo 31, el último, que es el que me interesa: vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Fijaos, la sucesión de los verbos es muy interesante. Dice: vio Israel la mano potente que el Señor había desplegado. Por tanto, antes de ver, evidentemente hay algo previo. Luego, lo primero es la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios. Por tanto, por delante, ¿qué va? Un acontecimiento, un hecho que nos deja con los ojos abiertos, que es del Señor. Y que es del Señor es muy fácil, ¿no? Porque, en fin, era imposible que sucediera, ¿no? Lo ha hecho el Señor. O sea, y nosotros lo reconocemos. Entonces Israel ve esto, ¿no? Primer paso. A continuación dice, y este verbo lo tengo que explicar porque nos suena un poco raro: temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés. ¿Qué significa? Que el pueblo, después de ver aquello, dice: temió al Señor. En clase dedico tiempo a explicar este verbo hebreo, que también a veces significa, pues eso, tengo miedo porque está a oscuras, tengo miedo porque va a venir el del saco y me va a llevar, tengo miedo porque hay un asesino a la puerta, también. Pero el sentido de temer al Señor, el temor de Dios, que decimos nosotros también en el catecismo, significa, para que lo entendáis, que por algo que ha sucedido caigo en la cuenta de que hay un factor, en este caso Dios, que está presente, y a partir de entonces me muevo en consecuencia, en el sentido, me muevo teniendo siempre en cuenta que Dios está presente. Si imaginaos que yo esté en una casa, está uno durmiendo, oye la alarma, un cristal, ¿no? Y sabe que entra el ladrón. Entonces yo temo porque está la presencia de ese ladrón. Podría ser en positivo, el niño que está jugando y la madre está presente. Entonces él juega tranquilamente, se oye un portazo y llama a su madre y su madre no responde, rompe a llorar. Bueno, en la posición de antes sería este niño nace del temor a su madre en el sentido positivo, en el sentido de que lo que pasa es que estamos hablando de Dios, de un Dios que ir en contra de él es absurdo, ¿no? Por eso me interesa subrayar esto, ¿no? Primero, el gran acontecimiento, Israel lo vio, temió, es decir, entiende, verdaderamente Dios está presente, Dios nos acompaña. Por tanto,
me muevo desde entonces teniendo en cuenta que Él está presente, y a continuación, y por tanto creyó en el Señor y en Moisés, el pobre Moisés, ¿no? Que iba siempre contra él, porque es el que Dios había enviado, ¿no? Bueno, pues esta secuencia de verbos, que es muy interesante, nos hace entender, y así voy a las consecuencias de este segundo relato, para la pedagogía divina y también para nuestra transmisión de la fe. Primero con Abraham, luego con Moisés, el paso del Mar Rojo, y así podríamos decir hasta hoy. El Señor no solo llamó a Abraham y dijo, adelante, ahora os toca a vosotros. No, ha seguido acompañando la vida de su pueblo y sigue hoy acompañando. Podíais poner vosotros un montón de hechos que suceden en la parroquia, en la familia, en la relación con un chaval, en lo que ha pasado con el otro, de hechos que os dejan boquiabiertos y con los ojos vio. El catequista vio lo que había hecho el Señor en ese grupo y temió, en el sentido, pues claro, ahora cuando vuelvo a casa, que tengo un problema con mi marido, ¿qué significa temer al Señor? Significa, es que tú estás presente. Yo me levanto pensando que tengo que hacer, es que tú estás presente, es que tú puedes cambiar a mi hijo también y a mi marido con lo que he visto ahora, o el problema que tengo en el trabajo, ¿no? Y entonces creyó, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña? Que nuestra responsabilidad, como transmisores de la fe, como catequistas, nuestra responsabilidad es, entre todo, mirar, identificar, reconocer lo que el Señor hace en medio de nosotros. Si alguien dice, no, es que el Señor no hace grandes cosas en medio de nosotros, entonces yo cierro y me voy, porque mejor si le tenemos que sustituir nosotros, vamos muy mal, ¿no? Por lo tanto, ayudémonos también entre nosotros a indicar, fijaos qué cambio ha tenido, ¿no? Vamos a traer a que dé un testimonio, porque es evidente en su vida que el Señor ha entrado, y nos ayudará a temer, en el sentido de decir, el Señor está. Y a estos chavales les ayuda a entender que hay algo más, que hay un modo diferente de vivir el afecto o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, la fe, de hecho, nosotros queremos educar en la fe, ¿no? La fe no encuentra fundamento si no parte de ver la mano potente del Señor que se despliega en hechos delante de nuestros ojos, ¿no? Lo que hizo con los egipcios. Bien, no quiero insistir más, pero me parece que es clara, ¿no? esta responsabilidad nuestra. Eso me quedan dos, tercero y cuarto. Tercer conjunto, en este caso, de textos, lo he titulado Una infidelidad matrimonial. 2 puntos, la llamada a la conversión en los profetas. Bien, después, quien conozca un poco la Biblia, después de la llamada a Abraham, después de la constitución, después de siglos, de un pueblo que entra en la tierra prometida, Israel empieza a ser infiel, empieza a ir en contra de la alianza. En realidad, ya después de que Dios les diera las tablas de la ley, ya empiezan a hacerse un becerro. Tenemos un montón de páginas en la Biblia donde se ve esta naturaleza de pecadores. Y bueno, creo que no es nada nuevo para nosotros, porque uno reconoce su pecado, o en el fenómeno de acompañar en la fe, uno tiene que vérselas cuando el que tengo delante se traba con su límite, mira para abajo, o sea, se escandaliza, o del propio, o del ajeno, como queráis, ¿no? ¿Cómo mira Dios el pecado de Israel? ¿Cómo mira la infidelidad? Por tanto, atentos para corregirnos nosotros. O sea, ¿cómo mirar ese dato que es nuestro límite, el mal, el pecado, nuestra infidelidad? Porque os aseguro que para que un chaval, para que en la transmisión de la fe alguien se quede con los ojos abiertos, verdaderamente la vivencia de mi pecado, de mi límite, es decisiva. Forma parte de ese camino de la fe, como vemos en el Evangelio, con la samaritana, con la Magdalena, con Zaqueo, como la conversión nace ahí, en el pecado. Pero yo estoy en el antiguo, así que me vuelvo a mi orilla
del Antiguo Testamento. Bien, ¿qué camino de conversión propone entonces Yahvé a su pueblo? Aquí entran los profetas. En este tercer apartado voy a leer algunos textos de los profetas donde la clave, y esto es lo que me interesa, y es verdaderamente impresionante, y esto no era posible, era inconcebible en Mesopotamia, antes de Abraham, y es que Dios utiliza la imagen del matrimonio para hablar de su relación, de la relación de Dios con su pueblo. Esto sería un escándalo, como un mesopotámico, o sea, ¿cómo puedes concebir, ¿no? Sabéis que en Mesopotamia, en los mitos de creación, la creación del hombre es para hacer las tareas de esclavo, para que no las hicieran los dioses. Por tanto, que Dios concibiera a su pueblo como su mujer, Yahvé el esposo e Israel su mujer. Y el pecado era una infidelidad. Pero atentos, porque este punto de partida es de una novedad enorme. El pecado ya no es que has infringido una norma. El pecado no es que te has saltado un límite de velocidad. El pecado es como una ofensa ante alguien que te ama, de amor. Y qué diferente es. No lo voy a decir con mis palabras, voy a dar la palabra a Dios. Y lo veremos. Son textos que os invito a leer tranquilamente, ya que no puedo hacerlo ahora yo. Ir a leer Oseas, el profeta Oseas, el capítulo 2, entero. Jeremías, el capítulo 2, también, entero. Y Ezequiel, el capítulo 16, entero. Especialmente estos tres, pongo como tarea, para que veáis y veréis un Dios verdaderamente dolido, o sea, cargado de afecto, de cariño y a la vez como con un dolor, ¿no? Porque su mujer, Israel, le ha sido infiel. Y cómo llama a la mujer a la conversión, pero a partir del afecto. Fijaos lo que dice, voy a leer algunos versículos elegidos de Jeremías 2 y de Oseas 2. Dice Jeremías: el Señor me dirigió la palabra, grita y que te oiga todo Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia, cuando ibas tras de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. Fijaos el origen, cuando Israel está pecando, está saltándose la ley, está mirando a los ídolos, está haciendo alianzas con pueblos extranjeros en lugar de fiarse del Señor. Y el Señor, en lugar de lanzaros un rayo, en lugar de decir habéis incumplido el contrato y por lo tanto yo me retiro, os castigo, empieza diciendo, como, imaginaos, en este caso es el marido, pues que pilla a la mujer en flagrante adulterio, ¿no? En lugar de expulsarla, le dice, pero si yo contigo, pero ¿te acuerdas cuando íbamos juntos? A veces utiliza la imagen del hijo díscolo, cuando los padres le pillan a las 3 de la mañana volviendo, cuando le habían dicho que volviera a las 12. Por lo tanto, me acuerdo de tu cariño juvenil cuando íbamos en el desierto de la mano. Es decir, se está refiriendo a Egipto, todo lo que hice por ti. Israel era sagrada para el Señor, fruto primero de su cosecha. Quien probaba de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre él. Dice que Israel era su primicia. Sabéis que nadie podía tocar las primicias, había que entregarlas al templo. Y dice, quien tocaba a Israel, los pueblos que le atacaban, caía la desgracia sobre ellos, porque era mi amor, mi primicia. Sigue diciendo, escuchad la palabra del Señor, casa de Jacob, tribus todas de Israel. Esto dice el Señor. Fijaos cómo se lamenta, ¿no? ¿En qué falté a vuestros padres? Está dirigiendo a Israel, se está refiriendo a sus padres. ¿En qué falté a vuestros padres para que fueran alejándose de mí? Yo les he dado todo. Siguieron vaciedades y se quedaron vacíos. Así llama a los dioses, los llama basuras, vaciedades, vanidades, los llama por su naturaleza. Dice, eran tan absurdos que seguían vaciedades y se quedaron vacíos, en lugar de seguirme a mí, como comprar duros a pesetas, ¿no? No fueron capaces de preguntarse, y no se preguntaban, no usaban la razón. ¿Dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos guió por el desierto, por estepas y barrancos, por tierra sedienta y oscura, tierra que nadie atraviesa, en donde nadie se asienta? Dice, pero están en una tierra perfecta y no se preguntan, ¿pero quién les ha traído aquí? Se piensan que lo han hecho ellos. Os traje una tierra de huertos para comer sus frutos deliciosos,
Pero entrasteis y profanasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Se refiere a que la mancharon con la idolatría. Yo os he dado una tierra fecunda y en lugar de decir, nos la ha dado el Señor, demos gracias al Señor, se olvidan y dicen, como no llueve, vamos a ir al dios Baal o el dios del trigo. Y dice, pero ¿qué? Los sacerdotes no se preguntaban dónde está el Señor. Los sacerdotes eran la mediación y no preguntaban por el Señor. Los expertos en leyes no me reconocían. O sea, la ley es la escritura y no me reconocen en la escritura, pero si estoy ahí. Los pastores, son los reyes o los responsables del gobierno, se rebelaban contra mí, pero son asalariados míos y se rebelan contra mí. Los profetas, que es los que me quedan, profetizaban por Baal. Fueron tras los ídolos que no sirven de nada, etcétera, etcétera, ¿no? No me detengo. Fijaos, paso estoy relatando esto para que veáis cómo Dios, qué posición tiene, ¿no? frente al mal, ¿no? Que parte de esta alianza de amor. En Oseas 2, en el segundo capítulo, tiene toda una primera parte que es muy parecida. Empieza, acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Es como si hablara una ficción a los hijos de vuestra madre Israel, es que ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. No está pidiendo el divorcio, está diciendo se va con otros. Su madre se ha prostituido. Se cubrió de vergüenza la que los concibió cuando decía, entonces hace hablar a la mujer, me iré detrás de mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. La ocupación del marido era dar alimento, vestido y defensa. Es decir, el pan, el agua, la lana y el lino para vestirse y la defensa. Y se piensa que son los dioses, el del trigo, el del agua, en lugar de Dios. Y yo te he dado esta tierra que emana leche y miel. Por eso yo cierro tu camino con espinos, lo rodeo de una cerca, no encontrará sus senderos, perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará sin encontrarlos. Entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, porque estaba entonces mejor que ahora, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Volveré a mi casa, ¿no? Porque me he dado cuenta que este no es el camino, ¿no? Y de hecho, a partir del versículo 16, fijaos, es cuando este oráculo de salvación, también en clave esponsal, en clave matrimonial, cuando dice, a pesar de que definitivamente se aleja, fijaos lo que hace Yahvé, por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Es decir, voy a volver a llevármela al desierto, como al principio, un nuevo noviazgo. Allí responderá, en el desierto como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día dirá, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, ya no me llamarás mi amo, como a los Baales, por fin se enterará quién soy yo, ¿no? Saco las conclusiones de estos pasajes que os invito a leer. Me pregunto, ¿no? En el camino nuestro, ¿no? Como comunicadores de la fe, en las cosas que nos pasan, con la gente que tenemos delante, ¿cómo vivimos la experiencia del pecado, del mal o la llamada a la conversión? ¿Partimos de una experiencia de amor, de una experiencia afectiva? Y claro, ¿cómo partir de una experiencia afectiva si a su vez, pasos anteriores, no parto de algo que ha hecho el Señor que me ha conquistado el corazón, que le he reconocido como un amante y no como un conjunto de normas? Yo siempre pongo en clase el ejemplo me gusta mucho de la diferencia entre el contrato que yo tengo con el Señor, que es un contrato de amor, contrato entre comillas, evidentemente. Bueno, quien está casado tiene un contrato, pero es un contrato de amor, pero es un contrato válido, civil y eclesiásticamente. Lo comparo con el contrato que yo tengo con la DGT o con Hacienda. A mí, si la Guardia Civil me para porque he superado el límite de velocidad y me empieza a echar un sermón y a decirme, pero ¿cómo nos has hecho esto? Yo le paro y le digo, mire usted, ¿me va a quitar la multa? Porque si me la quita le dijo el sermón, pero si no, usted me va a echar un sermón a mí. ¿Pero qué alianza tengo de amor con usted? Yo con la DGT no tengo ninguna alianza. Entiéndanme, ¿no? Si yo voy a 400 por hora, pues seguramente hará bien, porque es una alianza con la humanidad, Pero mientras tanto ponga usted la multa, y con Hacienda igual, y no... Pero qué diferente es si yo estoy casado y llego a casa
después de haber estado con la vecina, ¿no? Bueno, pues a quien me encuentro, a mi mujer, la madre de mis hijos, a lo mejor arrepentido, no lo sé, pero no es la DGT, es una alianza de amor. ¿Pero qué me has hecho? Pero los dos hemos estado, ¿no? O con un hijo exactamente igual, ¿no? Por tanto, atentos, porque nosotros podemos concebiros, siempre el problema está en nosotros mismos, podemos concebir el mal, el pecado, como, bueno, me concibo solo, y entonces, o como un esfuerzo titánico, por conseguir moldearme o hacer o no hacer, ¿no? O una serie de técnicas, o bien puedo volver al primer amor. Y entonces, volver a lo que sucede, volver al Señor que está presente, volver al Señor que me perdona en el sacramento. ¿Qué decir? El papel del sacramento de la penitencia. Y partir de ahí, de lo que ha sucedido en ese instante. Y yo os aseguro que en la medida en que uno parte de esta historia afectiva, vuelve al primer amor, uno, naturalmente, por lo menos tendrá el corazón aquí y no en otro sitio. Si no, os aseguro que es muy difícil que uno no se vaya detrás de otras cosas, porque, como hacía Israel, porque no entiende, ¿no? Y ya el último punto, más rápidamente, que he titulado El deseo continuamente alimentado por la presencia del amado, también en clave esponsal o nupcial. ¿En qué me centro aquí, no? Bueno, me interesa como que podamos entender una cosa tan importante desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como es nuestro deseo, las exigencias que tenemos. Ojo, deseo que a veces nos lleva a cosas malas, pero está ahí, ¿no? Es un deseo, ¿no? Un deseo de afecto, un deseo de ser conocido, un deseo de protagonismo en el mundo, un deseo que a veces te lleva como por rabia, pues a hacer el mal también, ¿no? ¿Cómo mirar ese deseo? No os digo ya quien está, bueno, da lo mismo que sean niños, que sean jóvenes, o que sean adultos, o que sean matrimonios. O sea, no podemos ir en contra de nuestro deseo. ¿Cómo lo miráis? En la transmisión de la fe, ¿qué papel tiene ese deseo? Bueno, pues aquí es fundamental entender que precisamente porque hablamos, porque Dios ha querido utilizar de forma paradigmática en el Antiguo Testamento, pensar el cantar de los cantares, la imagen del matrimonio, del afecto. Él es un Dios que llama a nuestro corazón. Todo el Antiguo Testamento está atravesado de esta conciencia de que Dios es el objeto último de mi deseo, es quien colma mi deseo. Dios llama a mi afecto, a mi amor. Tiene la certeza, y por eso nos deja libres, tiene la certeza de que Él colma todo el afecto. Leo 3 o 4 textos rápidos, ¿no? Uno de Isaías 26, que leemos en la liturgia de las horas, versículos 8 y 9, dice: en la senda de tus juicios, Señor, te esperamos. En la senda de tus juicios, en la Iglesia, en la vida del pueblo de Israel, siguiéndote, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Fijaos que esto está lejos del cumplimiento de unas normas, ¿no? La fe como una cosa más de la vida, aparte del trabajo, que hay que dar, pues hay que pagar el peaje a, pues, ir a misa o hacer otras cosas, ¿no? No estamos hablando del cumplimiento del corazón, ¿no? Y en esto termino con 3 salmos verdaderamente espectaculares. Uno de ellos es el Salmo 63 o 62, siempre que diga un salmo, buscar el de adelante y el de atrás, porque es un jaleo que algún día lo explicaré cuando me invite don Jesús a hablar de los salmos, cuando termine mi comentario, mi segunda parte. Dice el Salmo 63: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra desierta, árida, sin agua. Y me sorprende mucho que este salmo lo cantamos en las solemnidades y durante toda la octava de Navidad y la octava de Pascua, en los momentos más decisivos que Cristo ha resucitado o ha nacido, Jesús, que parece que ya estamos colmados, decimos: mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Fijaos, es la experiencia del amado y la amada. Me he casado con ella y al día siguiente, cuando me despierto, bueno, pues me puedo ir a trabajar tranquilamente o un fin de semana o un mes fuera porque ya me he casado con ella, ¿no? No. Al día siguiente
no basta haberme casado, es que te necesito, ¿eh? Bebo los vientos por ti, ¿no? Esta es la verdadera experiencia de afecto al Señor. Otros dos textos, rápidamente. Como busca la cierva corrientes de agua, Salmo 42, así mi alma te busca a ti, Dios mío, mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entrará a ver el rostro de Dios? Y el último, Salmo 27, oigo en mi corazón, o sea, en el corazón, que se mueve todos los días, ¿qué es lo que yo oigo? Buscad mi rostro. Fijaos, el deseo, cualquier tipo de deseo, si lo escucháramos verdaderamente, nos dice, buscad mi rostro. Y yo digo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Qué concluyo? Ya para terminar en este cuarto punto. Vuelvo a repetir. ¿Cómo miramos el deseo? Por ejemplo, ese aparato que no tengo aquí porque me lo han prohibido, que es el móvil. ¿Qué jaleo dan los hijos con el móvil? Catequesis, qué hacer con él, cómo emplearlo. Qué diferente es entender como que debéis de, o la PlayStation, o el iPad, o la tele. Qué diferente es decir, no puedes, a que nosotros nos sorprendamos, yo, que soy cura, que de repente estoy estudiando en otra cosa y de repente veo que vibra el móvil y me sorprendo diciendo, ¿quién será, no? ¿Será él, será ella, será...? Pensar por un momento, ¿no? Ahí, en ese movimiento de mi corazón, se ve que yo ante todo estoy hecho para una novedad, para la felicidad. El fenómeno de los celos, o del niño pequeño, o del novio con la novia. Cuando veo que mi novia mira a otro, pero simplemente porque tiene simpatía y me surge a mí esto, eso que surge no es pecado, eso que surge es el deseo de que pueda decir con tranquilidad, qué sorpresa, ¿no? que me quiere, ¿no? Y por lo tanto puede mirar a otros. El deseo de preferencia, el deseo de... Pues ese deseo es sacrosanto. El instante después, ven pagá, que te voy a dar en la cabeza. O bien, Señor, concédeme reconocer que me quiere, concede esta historia para los dos, ¿no? Una persona que me decía que hacía que el día del Black Friday se había lanzado a comprar intempestivamente, ¿no? De, bueno, en ese deseo que uno tiene de ser guapa, de ser la reina del baile, también está el deseo, que es un deseo que nos ha puesto Dios porque es Él el que viene a colmarlo, ¿no? Por lo tanto, repito, podemos acompañar este dato tan importante que es nuestro deseo, lo podemos entender como un deseo de Dios que se manifiesta en tantas cosas, y por tanto nuestra pedagogía puede ser poner delante a Dios mismo lo que Él hace suceder para que el deseo vaya detrás, o intentar poner un muro, intentar pisotear, frenar, retener ese deseo, lo cual hoy en día es más bien imposible. Bueno, muchas gracias y perdonar la rapidez o el desorden y bueno, y encantado de nuevo de poder estar con todos vosotros. Pues muchas gracias, Ignacio, por esta bellísima exposición, ¿no? Y muy ordenada, me parece. Se nota que eres profesor y que pues comunicas, ¿no? De un modo pues ordenado, ¿no? Y yo creo que muy lúcido y muy claro el papel, ¿no? Una parte importantísima de la educación en la fe que descubrimos en el Antiguo Testamento. Me quedo con alguna cosa que me ha ayudado, ¿no? Como simplemente el primer punto, ¿no? ¿De dónde parto yo? De un intento mío. Es decir, es que muchas veces queremos comunicar la fe, ¿no? como algo que hago yo, como algo que construyo yo. Y muchas veces nos damos cuenta que eso nos asfixia, es que nos vamos hasta con miedo, ¿no? a enfrentarnos, ¿no? al momento catequético cualquiera, ¿no? O simplemente a hablar con un vecino que nos pregunta sobre algo de la fe, ¿no? Y pensamos que tenemos que tener allí todas las respuestas, ¿no? Y no partimos tantas veces, ¿no? como nos contaba, de cómo Dios ha tomado la iniciativa en mi historia. O sea, cómo lo he encontrado yo, es decir, que cómo me ha conquistado a mí, ¿no? En vez de dar un discurso allí sobre 1000 cosas,
Pues esto ya se ve perfectamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Esta forma de afrontar el acto catequético, ¿no? Mi responsabilidad es, mi trabajo es reconocer lo que pasa. ¡Joder, qué descanso!, ¿no? Que se ha continuado muy bien con la parte del segundo aspecto, ¿no? Qué bonito es. Si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Es decir, eso quiere decir que el Señor actúa, es decir, que Dios está y que actúa en nuestras vidas y que nuestra responsabilidad es reconocerlo, ponerlo delante, ¿no? Quizás sea el punto que más hace descansar en cualquier momento la transmisión de la fe, porque te permite no partir de, como decía, ¿no? de un intento titánico nuestro de demostrar, no, es simplemente contar el paso del Señor, ¿no? El brazo fuerte del Señor en mi vida, en la vida de las personas que me rodean. El aspecto del pecado, o sea, la infidelidad, ¿no? Nuestra debilidad, cómo mirarla. Me parece que este es un punto decisivo del modo en el que Dios está. Es decir, en el modo de mirar nuestra infidelidad desde una respuesta de amor o desde un contrato, ¿no? Con la DGT o con quien sea, ¿no? Efectivamente cambia radicalmente nuestra forma de entrar en la relación con Él, ¿no? Y de mirar nuestro propio mal. Que esto evidentemente tendrá su cumplimiento en el Nuevo Testamento, como ya veremos más adelante. Y qué bonito que este cuarto punto quizás sea uno de los más novedosos dentro de que yo he escuchado a la hora de presentar el Antiguo Testamento o la pedagogía divina, ¿no? Como el deseo, es decir, una parte importantísima de nuestra vida, forma parte de esta historia de salvación, de una historia de amor. Y el deseo se convierte en pedagogo de nuestra relación con Él. Y cuántas veces, ¿no?, nos peleamos con nuestro deseo intentando, pues, censurarlo, intentando meterlo bajo la alfombra porque no lo entendemos, porque no. Y sin embargo, ¿no?, todo el Antiguo Testamento está como calado de esta estribillo, ¿no? Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, ¿no? Quizá este punto, ¿no?, a la hora de trabajar con el otro, ¿no? ¿Quién no tiene este deseo, ¿no? O sea, qué vecino, qué compañero de trabajo, qué niño que viene a catequesis o qué matrimonio, esto que contaba del móvil, ¿no?, tiene esta experiencia y tantas otras, ¿no? Quizá la formación del mes pasado, que yo trabajé un poquito este aspecto, viene reforzado, ¿no?, porque es propio de la pedagogía de Dios, es decir, partir continuamente de este deseo. Nos pregunta, bueno, muchas gracias por todo esto, nos pregunta Paqui, no entiendo al Dios justiciero. Y dice que habla de Éxodo 32, dice que murieron 3.000, ¿no? Quizás sea una pregunta que tengan muchos de nuestros que nos están viendo, ¿no? La cuestión de la violencia, la cuestión de la venganza, la cuestión un poco del castigo, ¿no? Todo este vocabulario del Antiguo Testamento que a veces nos encontramos y que pues muchas veces no llegamos a entender. Bueno, vamos a preguntarle al catedrático de Antiguo Testamento. Bien, es una pregunta más que pertinente y que me hacen muchas veces y que no se puede ocultar, ¿no? Digo rápidamente algunas cosas. Primero, lo que Dios hace cuando decide entrar en la historia y llama a Abraham es engendrar, generar con el tiempo un pueblo. A veces nosotros tenemos esa imagen, ¿no? Nos encanta la dinámica de la encarnación, que Dios sea cercano. Ahora, cuando empieza esa dinámica, resulta que esa dinámica, antes de llegar a Jesús, es la elección de un pueblo, pero un pueblo normal entre las naciones, como es el pueblo judío, que vive pues con un derecho consuetudinario, con unas costumbres, y nosotros casi queremos que sea inmediatamente como una especie de Naciones Unidas en medio de Mesopotamia, ya todo perfecto, ya con igualdad de derechos, hombre, mujer y tal, todo exactamente, la ampliación de derechos y demás, ¿no? Y no, elige un pueblo y poco a poco va educándolo. Ahora, este es un pueblo, hay un estribillo que me encanta en la Biblia, que dice, en primavera, cuando los reyes van a la guerra, se quedan tranquilos. ¿Pero cómo que es esto? ¿Pero Israel también? Bueno, que en primavera pues la gente va a la guerra. En primavera tú te quitas la ropa, te pones y en verano te vas de vacaciones, pues allí en primavera toca ir a la guerra. ¿Por qué? Porque en invierno hace frío,
Entonces en primavera pues hay que defender las fronteras, hay que hacerse con el territorio que tiene minas, ¿no? Bueno, son las costumbres. Entonces Israel participa, digamos, de este mundo, pero es muy interesante identificar, leer, y por tanto atribuyen a Dios pues el que han ganado, bueno, atribuyen a Dios que han ganado y que han perdido injustamente, pero que no sé cuántas víctimas y demás, ¿no? Y es interesante dentro de esto identificar, y hay muchísimo, la gran novedad que poco a poco introduce Israel. Por ejemplo, los esclavos. Israel no tenía, es una cosa única, no tenía esclavos propios, israelitas. ¿Por qué? Por una razón teológica. Oye, ¿quién eres tú para hacerte de esclavo a este israelita, a tu hermano, cuando lo he comprado yo? En Egipto los compré yo, cuando los saqué de Egipto, son míos. ¿Quién eres tú para robarme a mi esclavo, entre comillas? Sin embargo, sí que podían tener esclavos de otras naciones. Bueno, pues hacen un cierto camino, hay así muchísimas cosas. Segunda cosa que digo, y termino, por tanto, debemos leer los libros en su contexto histórico, en el camino pedagógico, como parte de la pedagogía de Dios. Y segunda cosa que digo, que va ligado a esto, es que nosotros tenemos que entender que la Biblia, ta Biblia en griego, que significa biblioteca, es un único libro, o que se nos ha entregado como un único libro. Nadie ha recibido el libro del Éxodo aparte, como un único libro. Y por tanto tenemos que leer el libro del Éxodo junto con el libro de Deuteronomio, con el de los profetas, y así hasta los evangelios y el Apocalipsis. Es decir, es como leer un libro de Agatha Christie y quedarse en el tercer capítulo. Te quedas sin saber quién es el asesino. Pues necesitamos leerlo por completo hasta su plenitud. Y en función de esa plenitud, entendemos el Antiguo Testamento como una pedagogía. Yo no soy cristiano y mi libro de cabecera es el Éxodo 33, por ejemplo. Entonces esto es muy importante para poder entender este camino pedagógico que Dios ha hecho. Otra pregunta de Jesús Ortiz, de Alcorcón. Dice, últimamente he descubierto con alegría mis raíces en la fe con el pueblo judío, revalorizado y sintiendo como nuestros nobles ancestros a los personajes del Antiguo Testamento. Trato de transmitirlo así para llegar a la revelación plena en el Nuevo Testamento, destacando ya claramente la presencia real de la Trinidad. ¿Hago bien en destacar y revalorizar el Antiguo Testamento como nuestros padres en la fe? Bueno, que haces bien seguro, tal y como lo has expresado. Porque además Jesús, una de las cosas más claras que dice en el Evangelio, continuamente, cada cosa que hace Jesús, dice el evangelista, y esto para que se cumpliera la Escritura, el estribillo, el Evangelio de Mateo, clarísimo, para que se cumpliera la Escritura, o Jesús dice, les dice a los judíos en aquellas batallas dialécticas que debían ser impresionantes, dice, leed la Escritura porque habla de mí. ¿Cómo? Habla de mí. Fijaos cómo se quedarían los escribas o los fariseos. Claro que Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. O pensar, este quizás es el ejemplo más claro, en los discípulos de Maús, que estaban desesperanzados porque su líder había muerto en la cruz. Entonces se les junta ahí Jesús, que no parece Jesús, no lo reconocen. Bueno, ¿de qué hablabais? No, sí, pero bueno, ha muerto y tal, ¿no? Entonces dice que empezó a explicarles la ley y los profetas, todo lo que hablaba de él. Y es muy bonito cuando dice que los discípulos de Maús, después, cuando lo reconocen, dice, y no ardía nuestro corazón. Corazón significa la sede de la vida consciente, razón y afecto. Y no nos vibraba el corazón cuando nos contaba las Escrituras y abría para nosotros las Escrituras, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ahora hay una clave muy importante. Solo a partir de la experiencia de Jesús, solo a partir del Nuevo Testamento, se nos abre. Podemos entender ya todo el Antiguo Testamento que tendía hacia él. En este sentido, tu experiencia, y termino, es la misma que la de la Iglesia en el orden de la liturgia, que nos pone el Antiguo Testamento. Y aquel que dice, quite usted el Antiguo Testamento, no. Antiguo Testamento, una respuesta nuestra en el Salmo, y después el Evangelio, puestos en pie, porque es hacia lo que camina. Y
termino de nuevo, qué importante, qué sería de la novedad cristiana si no hubiera sido largamente esperada, ¿no? ¿Qué sería de la llegada de la persona amada si no lo hubiera esperado con nostalgia durante un tiempo, ¿no? No es lo mismo ver a la novia después de haberla visto el día anterior que después de un mes. Es muy diferente. Bueno, por eso hacemos bien en usar el Antiguo Testamento. Yo tengo una pregunta de hacerla. Muchas veces, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pues a veces uno piensa, ¿no?, que somos cuatro gatos, ¿no? Que comparado, ¿no?, con toda la gente que hay en nuestro pueblo, en nuestro municipio, ¿no?, en España, en el mundo, ¿no? Y pensamos que en el fondo tendremos que ser como más visibles, ¿no?, como socialmente, no sé, como un pensamiento, o simplemente nos entra el desánimo porque pensamos que no se puede hacer nada, ¿no? Y ahí tenemos dos tentaciones, una como recluirnos, ¿no?, a nuestro, pues a ver si escampa un poco, ¿no? O cómo podemos responder a esto, ¿no?, a este desafío que tenemos delante. Y siempre viene a la cabeza la historia de Abraham. Si nos pusiéramos en el lugar de Abraham, es decir, cómo Dios comienza esta historia que ha llegado hasta nosotros, ¿no?, con un hombre perdido ahí en Mesopotamia, con una tribu, ¿no?, unos cuantos ganados, ¿no?, y ahí comienza toda esta historia que llega hasta nosotros. A mí me da mucha esperanza, ¿no? Y quería como este punto, ¿no?, que siempre me ha sorprendido, como un punto de esperanza para mí, ¿no?, que lo importante no es cuántos somos, sino este punto que has recalcado tú, ¿no?, que si el Señor está o no está. Bueno, un poco... Sí, gracias, Jesús, porque efectivamente esta es una tentación y yo no quiero banalizarla o tomarme la broma, porque es verdad que sobre todo acostumbrados a una cierta presencia de la Iglesia o del mensaje cristiano o de las costumbres cristianas, ver de repente pues la experiencia de que todo cae, de que somos cuatro gatos, nos puede crear como una especie de angustia, o tener la tentación de que para ser incidentes hay que volver a antes de Abraham, por cierto, ¿no?, lo que decía al principio, a una especie de influencia, no sé, de grandes lobbies o de pegar más gritos o yo qué sé, o asaltar el Congreso, no lo sé, ¿no? Por eso, efectivamente, pensar que nos corrija y decir, bueno, ¿y Dios? ¿Por qué tuvo tanta paciencia? ¿Por qué después del desastre de nuestros primeros padres, y por qué hizo este método tan lento? Porque, en fin, duró varios siglos, ¿no?, hasta que llega la cristiandad, llega Cristo. Bueno, pues primero nos corrigen, ¿no? Quien dice esto dice la segunda gran elección, si esa es la primera gran elección del Antiguo, la primera elección del Nuevo es la Virgen María, una muchacha de 15, 16 años de Nazaret. Nazaret era una aldea que era desconocida en el Imperio Romano. Anda que no habría sido fácil pues elegir al hijo del emperador o a alguien de Roma. Fijaos, vamos a arreglarle a Dios los planes, habría sido mucho más rápido. Yo creo que en esto Dios se equivocó, podemos decir alguno, ¿no? Fíjate, si hubiera sido a través del emperador y entonces ahí llega Dios y entonces se comunica rápidamente por todo el imperio, pues no. Nazaret, una muchachita y demás. Y ahí sí que nosotros hemos visto la fecundidad. Por lo tanto, retomando lo que dice Jesús, efectivamente la cuestión, primero, instruirnos por estas cosas que nos ayudarán, y segundo, no es lo mismo quejarse porque vemos que somos cuatro gatos, que nadie nos hace caso y que por tanto estoy a disgusto, que hacer la experiencia en la vida de mi comunidad, donde yo vivo la fe, la experiencia de la sorprendente, cada día más sorprendente correspondencia de la fe de la vida con mi deseo, con lo que yo busco, con la razón, con el afecto, y además ver en mi apertura, en mi comunicación, que la gente que encuentro en el trabajo, los hijos que acojo, este que tiene este problema, el otro que ya no sabe qué género tiene, qué sexo tiene o lo que sea, ¿no?, y que de repente encuentra un abrazo entre nosotros, y ver cómo la gente florece. Entonces aquí es diferente que seamos pocos, pero veamos que verdaderamente somos la esperanza para nuestro pueblo, por lo que ven nuestros ojos, por el bien que somos para todos. Pues entonces es muy diferente a ver que somos pocos y encima estamos quemados porque nadie nos hace caso, ¿no?
Por eso, de nuevo, vuelvo al principio, el camino que hemos visto en el Antiguo Testamento y que evidentemente se explicita y se hace mucho más potente en el Nuevo Testamento, es el único camino para que no nos entre las prisas, la angustia. Elvira, de Fuenlabrada, dice, por favor, ¿puedes profundizar un poco más sobre la mirada de Dios sobre nuestra infidelidad y pecado? Bien, si me permite Jesús cambiarme de orilla, voy a atravesar el Jordán y me voy a meter en la orilla del Nuevo Testamento, sin que me vea el profesor del Nuevo Testamento de la facultad, ¿no? O el siguiente que tenga que venir, para irme a ese episodio que todos conoceréis en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos 13 en adelante, más o menos. Bueno, conocéis el momento en el que Jesús ha resucitado y los discípulos están pescando de madrugada en el lago de Genesaret, y poneros en la piel de Pedro, que había traicionado a Jesús. Y bueno, ya la sorpresa de que ha resucitado, pero hasta ahora ha visto el sepulcro vacío, ha conocido la noticia, y bueno, y llega ese momento en el que sucede un milagro, porque hay un señor al fondo, ¿no?, que dice, echar las redes a la derecha, y sucede una pesca milagrosa. Fijaos, algo que sucede, y Juan dice, es el Señor. Entonces Pedro se lanza, ¿no?, por el afecto que tiene, y Jesús les tiene preparado ahí los pescaditos fritos, ¿no? Se ponen a comer y está Jesús al lado de Pedro, o Pedro al lado de Jesús, y es cuando Jesús, imaginaos a Pedro, ¿no?, con la vergüenza de la traición, pero le quiere, ¿no? Y es cuando Jesús le pregunta, y esta es la clave, ¿no?, ¿y cómo nos dirigimos nosotros a la gente que vemos que tenemos delante? O sobre todo, que creo que la pregunta va por ahí, porque es la primerísima, atentos, con mi propio mal. Pero ¿cómo me miro yo a mí mismo, no? ¿Cómo me soporto? Imaginaos a Pedro. La primera posibilidad de soportarme, atentos todos, ¿no? No es relativizar, no es decir, bueno, ya no, pero porque es que vuelvo otra vez, ¿no? No es. La primera posibilidad y única de mirarme a mí mismo es que a mí me pase lo que le pasó a Pedro. Que Jesús, en lugar de preguntarle, Pedro, ¿lo vas a volver a hacer? Pedro, mira que decías que tú no eras como estos. Pedro, te hago papa si promete no volver a montarla. Bueno, Pedro, te perdono una, pero ya la siguiente, como a veces hacemos nosotros con la gente, ¿no? Le dice, Pedro, ¿me amas? Es que solo se puede partir de aquí. Y esto, que cada uno se pregunte cuántas veces o dónde nos lo ha dicho el Señor. Que cada uno responda. Por de pronto en el sacramento de la penitencia, seguramente, ¿no? O cuando a pesar de lo que hago, hay alguien que me mira y me levanta la cabeza, ¿no? Y me dice, basta, basta, basta. ¿Tú me quieres? Basta, ya no existe, ¿no? Y segundo, primera cosa, y segundo, y termino, nosotros tenemos que acoger ese perdón. Y este es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Imaginaos a Pedro que Jesús va y le pregunta, ¿me quieres? Y claro, él naturalmente le diría que sí, pero está enfadado por el hecho de que él quiere ser coherente, querría, como todos nosotros, ¿no? Entonces ahí tiene un momento en el que él da el paso de decir, yo ya no puedo decir te quiero porque te lo demuestro, como hasta ahora, porque la voy a cagar, con perdón, más veces. Y es entonces cuando dice, Señor, tú lo sabes todo, yo me volveré a equivocar, pero tú sabes que te quiero. Esta respuesta de Pedro, aquí hay un movimiento de Pedro que da espacio, cede a alguien que tiene delante de las narices, y aquí os desafío que es mucho más interesante que mi límite, mi incapacidad o mi futura coherencia. Os aseguro que en la medida en que uno mira y da espacio, pero ¿quién eres tú? Y sigue a este que me pregunta si le quiero, os aseguro que ahí habrá un mayor camino de perfección, si queréis llamarlo así, porque dejaré de mirar a las cosas que no tienen valor, y con el tiempo me descubriré cambiado como no lo haré por otro método.